Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos con el analista Cristian Mancera aquí en el estudio. Gracias, Cristian, por acompañarnos una vez más. Bueno, vamos a comenzar con nuestros países, Cristian, con Colombia y Venezuela, para después seguir con lo que está pasando internamente en Estados Unidos. Colombia y Venezuela. Este fin de semana se dio un traslado de venezolanos por la frontera insólito, increíble, rompió todas las expectativas a pesar de que las expectativas eran muchas y bueno, se rompieron récords de venta en Cúcuta con los alimentos que están adquiriendo los venezolanos. Las imágenes pues han sido virales en las redes sociales. Se está tratando, Cristian, de manejar esta situación políticamente cuando esto es simplemente producto del hambre que hay en Venezuela, y aquí no ha habido absolutamente ninguna gestión política por parte de Colombia para que esto se dé. Simplemente ha sido la presión ciudadana que rompió esa barrera fronteriza, ¿no? Sí, pero también hay que reseñar el hecho de que también, más allá de que haya un gesto político, que no lo ha habido, o sea, no ha habido mayor interés por parte de Colombia en ese sentido, pero también hay que reseñar el hecho de que hay grandes intereses de tipo económico también que han ejercido presión sobre el gobierno colombiano, y eso es como un juego sucio, ¿no? En ese sentido, de que se permite el cruce de estas personas a Cúcuta para que toda esa región del norte de Santander obviamente ha visto un movimiento de comercio que no había visto en muchos años. Absolutamente, ha reflotado económicamente. Exactamente, entonces ahora va toda esta gente a saciar esas necesidades básicas que han tenido y que no se han podido resolver. Pero lo más crítico aún es cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza ese comodín que es Colombia, ¿no? Lo utiliza cuando no le conviene para decir que son terroristas, y cuando le conviene para decir que son aliados y que sirven para el tema del abastecimiento, en fin. Entonces yo creo que ese escenario es un poco irrisorio desde el punto de vista de que Colombia no ha hecho mayor cosa, sino que simplemente ha servido a los intereses del régimen de turno, en este caso Nicolás Maduro, para resolver una situación crítica que se ha salido de las manos a Nicolás en ese sentido, ¿no? Así es. Cristian, el sábado estuvimos con la comunidad colombiana aquí en Miami. Ahí estuvo la congresista, la representante María Fernanda Cabal, en la presentación del libro del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, coronel colombiano que tiene 9 años preso. Ahí María Fernanda Cabal, por cierto, hizo una exposición de la cantidad de operativos que encabezó este coronel, que fueron exitosos en favor de devolverle la paz a Colombia, simplemente, y eso contrasta con los acuerdos de paz que hemos visto firmar, que le lavan absolutamente la cara a unos guerrilleros, a unos criminales que no van a pagar ni siquiera cárcel, Cristian. Pero mira, esto hace parte de la agenda de la paz del gobierno de Santos, en donde irónicamente Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe. Supuestamente los falsos positivos se ejercieron y se llevaron a cabo bajo órdenes del gobierno Uribe. Entonces me pregunto por qué no ha habido ningún señalamiento para el presidente de la República, que era el ministro de Defensa. ¿Acaso no sabía lo que estaba sucediendo? ¿O es que nos van a decir la mentira de que como ministro de Defensa era totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo con sus fuerzas y sus tropas en el campo de batalla? Entonces, ese escenario puntualito, porque es muy irónico que durante los últimos 6, 7 años hemos estado escuchando solamente acusaciones en contra del gobierno anterior, pero es que el gobierno anterior hizo 2 cosas fundamentales. Una, montó en el poder a Juan Manuel Santos, que eso creo que a los santistas se les olvida, a los de izquierda. Así es. Y segundo, de que era Juan Manuel Santos el ministro de Defensa. Entonces, esos falsos positivos, ¿quién los ordenó? Y entonces, si él era el que estaba al mando de ese Ministerio de Defensa, ¿cómo no sabía qué es lo que era lo que estaba pasando y cuál era la presión que se estaba ejerciendo sobre la tropa para que efectivamente esas anomalías se estuvieran presentando? Y algo más importante para señalar a la gente es el hecho de que la guerrilla utilizó ese escenario, los falsos positivos, para colgarse y crear una cortina de humo alrededor del gobierno de Álvaro Uribe, que yo no estoy diciendo que el gobierno de Álvaro Uribe había sido perfecto, pero hay que ser contundentes en afirmar de que ese gobierno le devolvió la confianza al país, le devolvió la seguridad a la gente en el campo y también para trasladarse sus fincas, sus propiedades. Mi caso personal, yo tengo una propiedad en un departamento del país. En el gobierno de Pastrana era prácticamente imposible ir a ese territorio por estar uno asediado o digamos con miedo a ser secuestrado. Después que llega el gobierno Uribe, se puede volver a esos territorios y tomar posesión de propiedades que uno le ha costado adquirir durante el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que los medios de comunicación en Colombia, que hoy por hoy y en su mayoría son de tendencia más bien liberal o izquierdosa,
entonces llevan a ocultar o no a decirle a la gente la verdad y más bien le lanzan un mensaje de oscuridad sobre el gobierno de Álvaro Uribe, que vuelvo y digo, no fue perfecto, pero dentro de todas sus, digamos, equivocaciones que pudo haber tenido, fue más lo positivo que lo malo. Y no podemos venir ahora a decir que el ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe se dedicó solamente a eliminar a falsos guerrilleros, porque siempre hemos tenido esa historia, de que nos dicen que eran víctimas, que eran pobres campesinos, que pobrecitos no mataban ni una mosca, pero en realidad eran guerrilleros que fueron liquidados por el ejército. Exactamente. Claro. Ahora, Cristian, yo le comentaba a la congresista María Fernanda Cabal, que estuvo aquí la semana pasada, que yo estoy notando en la comunidad digamos, el ciudadano común colombiano, que están despertando, están abriendo los ojos y lo que comentan simplemente es, nos estamos pareciendo mucho a Venezuela, lo cual es lo peor que le puede pasar a un país hoy en día, acercarse al modelo de Venezuela. ¿Cómo sientes tú a tus compatriotas en este sentido? ¿Están ya viendo claro hacia dónde lleva el país Juan Manuel Santos o todavía están engañados a pesar de que los medios están, como tú dices, tapando lo que es la verdad, pues encubriendo la verdadera historia? Lo que pasa es que tenemos, digamos, yo diría que 3 países. Hay un país que cree en una paz imperfecta. Hay un país que cree y no está, y yo también estoy de acuerdo en el sentido de que yo no estaría interesado ni mucho menos que gente mande a sus hijos a la guerra a continuar un conflicto de 60 o 50 años. En eso estamos de acuerdo, pero claro, está ese grupo de colombianos que quieren una paz imperfecta, no les importa qué haya que hacer, lo importante es hacer la paz y acabar con las FARC y no importa lo que nos toque entregar a cambio para hacerlo. Hay el otro país que está en total desacuerdo con ese escenario y quieren una paz más bien perfecta, en donde estas personas paguen sus crímenes, que no vayan a quedar con los dineros del narcotráfico y de ese tipo de secuestro y la extorsión. Y hay el otro país que quiere una guerra frontal o un exterminio total de estos grupos al margen de la ley. Entonces, conciliar esas mentes, además que la mayoría de los colombianos en medio de todo terminaron apoyando la idea de paz de Juan Manuel Santos y lamentablemente terminamos reeligiéndolo porque se vendió un mensaje siniestro a la gente de que elegir a Óscar Iván Zuluaga, que de pronto no fue el candidato más idóneo en el momento del uribismo, pero era el candidato en ese momento, era elegir al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, detrás de ese mensaje, conllevó de que el país prescindiera de una opción política que le brindara tal vez un proceso de paz muy distinto al que hoy tenemos. Exacto. Y esa es la realidad que hay. Que hay colombianos que te dicen, no, pero es que queremos la paz, pero la pregunta es, ¿al costo de qué? ¿Y qué nos va a traer eso en consecuencia en los próximos años? Porque hay que tener en cuenta el hecho de que ¿quién va a reparar a las víctimas? ¿Qué va a pasar con las grandes fortunas de los jefes guerrilleros? ¿Qué va a pasar con los crímenes que se han cometido? ¿Quién realmente va a pagar cárcel? Y si vamos a... y además algo más preocupante, si tú observas todas las zonas que hay de desmovilización, estas zonas especiales que se van a crear para que la FARC se desmovilice, en realidad están en todo el territorio nacional, pero en todas las áreas periféricas del país. Entonces es muy preocupante de que en cualquier momento nos monten, como diríamos, una invasión, por decirlo de alguna manera, de repúblicas socialistas independientes manejadas por estos delincuentes, que este tipo, Juan Manuel Santos, yo creo que hay que llamarlo el caballo de Troya, que se nos metió, porque jamás hubiera sido exactamente un caballo de Troya. Y ahora tenemos este escenario, y ya yo como colombiano le decía a un amigo mío, ya nos tocó aceptar esto, ahora vamos a mirar la perspectiva de una manera muy distinta, es qué va a pasar en los próximos años y qué vamos a ver esta gente terminar haciendo. Estados Unidos no se da cuenta de todo esto que tú estás describiendo, Cristian, que es tan grave para la región y para la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Pero aquí en Estados Unidos también tenemos lamentablemente dos tendencias políticas. En este caso al presidente Barack Obama, que es de tendencia demócrata, pero el presidente Obama es más de tendencia de centro izquierda o extrema izquierda, por decirlo de alguna forma, aunque él dice que no. Pero Obama se ha dedicado a legitimar a todos estos grupos terroristas, no solamente en el caso de la FARC, mandando a Jim Carrey a sentarse a hablar con ellos, sino también a otros países, como el caso de Irán, que decidió negociar y dar una cantidad de concesiones que de una y otra forma evitaron por el momento que Irán tenga armas nucleares, pero dejó a un lado países más peligrosos, como es el caso de Pakistán, pero eso es otro tema. Pero puntualmente, este gobierno se ha dedicado sistemáticamente a ignorar escenarios nefastos, como sucede en Venezuela. Venezuela ha sido totalmente ignorada en los últimos 8 años por parte del gobierno Obama, y es evidente de que este gobierno de Nicolás Maduro es básicamente el jefe de un cartel de la droga
¿Y qué se ha hecho al respecto? Pero No es se que ha hecho además, absolutamente fíjate, nada. una investigación que yo estoy haciendo y se las prometo para esta semana o la otra, es acerca de los dos gobiernos que hay en Venezuela. Porque, fíjate, con Nicolás Maduro, ¿quiénes están gobernando? Pues se dice por encima que los militares, pero quien tiene la mano de verdad de gobierno dura por detrás de Nicolás Maduro es Tarek El Aissami, que es el gobernador del estado de Aragua y representa al Estado Islámico, Cristian. O sea, eso es sumamente grave y eso es lo que está gobernando Venezuela ahora. Son los intereses del Estado Islámico los que están detrás del gobierno de Nicolás Maduro. O sea, más allá de la FARC, más allá del narcotráfico, es el Estado Islámico. Es el terrorismo islámico el que está detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos deje avanzar esta situación? Pero lo dejan avanzar porque tenemos tenemos congresistas demócratas, vale la pena reseñar, de extrema izquierda, que creen plenamente en el mensaje de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y de todo este movimiento revolucionario del siglo XXI. Entonces, no hay manera de hacerles entender de que no es el camino para Latinoamérica. Entonces, cuando ven todo lo que está pasando en Venezuela, simplemente atañen a decir, no, es que hay una oposición que está haciéndole la vida imposible al gobierno, las mismas fuerzas de siempre, pero no hay nadie con conciencia, con claridad, que salga a decir, Exacto. esto es lo que está pasando en Venezuela. Además también porque Venezuela ha tenido una gran capacidad de, una gran chequera para comprar mentes, y no estoy diciendo que haya comprado, o sea, políticos aquí, pero no me cabe la menor duda de que se han ejercido influencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro en varios congresistas y varios políticos aquí en este país. Definitivamente. Para que se evite la persecución de este régimen totalitario que hay en Venezuela y la opresión que hay sobre el pueblo, y no solamente el pueblo, sino también la oposición política que hay en Venezuela. Entonces, para mí ese escenario es claro y no entiendo, o sea, se ha permitido que eso suceda y con Colombia lo mismo, pero vamos al meollo del asunto, Cuba. Cómo Cuba es el epicentro de ese escenario. Así es. Y cómo a este país en este momento no le interesa, o al gobierno de Barack Obama, vamos a meter a todo el país en el cuento, no le interesa sino que Cuba, mejor dicho, tenga todas las facilidades, que sea visto como una vedette, que todo el mundo vaya allá. O sea, me pareció irrisorio que Cuba haya sido incluida como una de las mejores ciudades, una de las ciudades más visitables. Y yo, pero carambas, pero es que allá hay personas que se están muriendo de hambre. Hay un régimen totalitario, ¿cómo podemos...? Y cada día llega más al cero. ¿Cómo se explica eso? Entonces, ese tipo de escenarios son los que te ponen a pensar que se ha sacrificado a Colombia, se ha sacrificado a Venezuela, porque Obama quiso matar dos pájaros de un solo tiro, como se dice popularmente, legalizar a Cuba, sacarlo de la lista de países que apoyan al terrorismo con el proceso de paz de Colombia. Y de paso, ver si de pronto con el proceso de paz se logra legalizar el tema de Colombia. Terrible para nuestra región. Al regreso vamos a hablar de este país, de Estados Unidos, lo que está pasando entre republicanos y demócratas en vías a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.